este programa Iglesia La Cruz con Pastor Marcos. Hoy mi esposa Irma está aquí conmigo a un lado, pero tenemos un programa especial hoy. Tenemos unos muchachos, unos jóvenes que están todavía en la high school, acompañándonos, son parte de nuestra Iglesia La Cruz. También contamos con mi pastor, el Pastor Francisco Vázquez, es el titular de la iglesia en español, ahí en Iglesia La Cruz. Estamos contentos porque pudimos lograr reunirnos aquí esta noche con el propósito de platicar con jóvenes, ver cómo piensan, ver cuál es su sentimiento, cuál es su visión acerca del mundo y Dios. Así es que estamos muy contentos y contamos con la presencia de aquí a mi izquierda tengo a Victoria Pacheco. Dime cómo te llamas y en qué escuela estás, qué edad tienes. Si tienes problemas con la edad también, no digas nada. Así es que me llamo Victoria Pacheco, voy a la escuela de Highland y tengo 16. También está Elenita. Elenita, buenas noches. Sí te puedes presentar, por favor. Yeah, hi, I'm Elena Vasquez. I go to Highland High School in Bakersfield, California, and I'm 16 years old and I'm in 11th grade. Ella dice que se llama Elena Vázquez, que va a la escuela secundaria aquí de Highland, aquí en la ciudad de Bakersfield. Tiene 16 años y está en el 11º grado. También contamos con mi pastor, el pastor Francisco Vázquez, como les decía, el titular de la iglesia en español, en Iglesia La Cruz. Pastor, ¿se puede presentar, por favor? Y también le voy a pedir que orara por esta hora de esta entrevista con los muchachos. Claro que sí, pastor. Pues muchísimas gracias por la invitación y también muchísimas gracias aquí al canal 47.1 Victoria TV, aquí en Bakersfield, por la oportunidad de poder transmitir nuestro programa especial, muy especial esta noche, que tenemos a miembros de nuestro grupo de jóvenes esta noche. Y pues bueno, si les parece, mis hermanos, acerquémonos al trono de gracia del Señor y empecemos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones que nos has dado. Señor, te damos gracias por la lluvia que has mandado a nuestro estado. Amén. Hemos estado orando mucho tiempo, mi Señor, para que viniera esta lluvia. Te lo agradecemos y como siempre nos das las cosas en abundancia. Te damos gracias por la abundancia de lluvia el día de hoy. Mi Señor, te damos las gracias también por la oportunidad de poder hablar un poco acerca de ti esta noche. Mi Señor, te damos gracias también por los jóvenes que están aquí. Te damos gracias por sus vidas, por su servicio a ti, mi Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, que esta entrevista, que este momento sea fácil para ellas, que no tengan tantos nervios, mi Señor, y que todo lo que digamos y hagamos sea para tu gloria. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, pastor. Vamos a iniciar. El propósito es conocer el pensamiento, la manera en que ellos miran el mundo, la manera en que los jóvenes de high school, que nos expresen, que nos digan, que nos compartan cómo se sienten ellos en este mundo hoy en día, porque es un mundo difícil para los jóvenes, es un mundo donde la tecnología ha abarcado gran parte de la atención de todos nuestros jóvenes y ellas son parte de nuestra iglesia, así es que tenemos unas preguntas para ellas y ellas van a contestar estas preguntas con el fin, preguntas enfocadas acerca de su amor por Dios, acerca de cómo ven la vida, cómo ven el comportamiento de los muchachos en la escuela. Así es que si usted está viendo este programa, no es por casualidad. Y si usted tiene hijos jóvenes, hábleles y dígales que aquí van a poder entender. Las muchachas hablan más inglés que español. Tenemos un traductor que es mi pastor Francisco Vázquez. Así es que si usted tiene, como le digo, jóvenes, dígales que vayan a ver la televisión con usted en esta hora de 8 a 9, aquí en Iglesia La Cruz, que transmite en el canal 47. Así es que vamos a empezar con una pregunta básica para muchachos que están ahorita mirando el mundo diferente a como nosotros lo vemos. ¿Y qué significa Dios
en la vida de estos muchachos. Así es que vamos a preguntarle aquí a Vicky, ¿cuál es el pensamiento de ustedes? ¿Qué es tu sentimiento en lo que a Dios se refiere? ¿Qué significa Dios en tu vida? Primeramente, Dios me ha cambiado mucho y si pudiera ponerlo en como describir cómo Él es, primeramente un salvador, un consolador y últimamente la persona que corro, the person I run to. La persona a la cual yo corro, A la que yo acudo, a la que yo voy. Ujú. Y like I know that some like just because like we're young and stuff like that doesn't mean that the Lord can use us or change us in many ways. I know as the está bien, hija. Ella dice que simplemente por el hecho de que ellas son muy jóvenes, no quiere decir que el Señor no puede usarlas. And I know that, well, personally, for being a teenager, it's really hard, especially living in these days. Ella dice que siendo joven ahorita y ser cristiano es muy difícil, especialmente en estos días. But the Word of God has really given me strength and has guided me. Pero la palabra de Dios me ha dado fuerza y me ha guiado. Está bien, vamos, gracias. Elenita, ¿qué significa Dios en tu vida? Yeah, I think like Vicky was saying that he's many different things in my life. Ella nos dice ahora que como estaba diciendo Vicky, Él ha sido muchas cosas en mi vida. Él es muchas cosas en mi vida ahora. But the main thing Pero lo más importante that I run to Him for, a lo que yo me acerco a Él, the relationship that I try to have with God, la relación que yo trato de tener con Dios, is father and daughter. es una relación como un padre y una hija. Because as a father, He's my provider. Porque como un padre, Él es el que provee para mí. He's my creator. Él es mi creador. And He's my safety net. Él es ese lugar a donde yo puedo estar segura. So I think the best description for Him in my life is my father. Entonces yo creo que es la mejor descripción de Dios en mi vida. Dios es mi padre. Es hermoso ver cómo muchachos expresarse de esa manera acerca de su fe en Dios, de nuestro Creador, de ese Dios todopoderoso que nos ofrece salvación para todos nosotros. Ellas expresan que ellas confían y tienen fe en que están seguras en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros como pecadores estamos expuestos a estar separados de Dios por toda la eternidad. Entonces ellas se expresan de esa manera porque ellas saben y conocen acerca del Evangelio. Pero las cosas no se quedan nada más en esa fe, sino que hay que enfrentar el mundo. Y cuando ellas se enfrentan a un mundo en donde no todo el mundo piensa igual que ellas, no simplemente eso, sino que también no nomás piensan diferente, sino que piensan en contra. Así es que la siguiente pregunta sería, ¿has sufrido alguna molestia por ser cristiano en la escuela? Vicky, ¿te han atacado? ¿Has sentido de alguna manera que alguien quiera hacerte como bullying acerca de por ser tú una persona creyente? In reality, yes. En realidad sí. Had a couple times where Varias veces people have like singled me out or they made me feel left out certain situations. que me menosprecian o no me toman en cuenta en diferentes circunstancias. But it used to really bother me. Antes me molestaba esto, But as I've grown throughout the years, my relationship with Christ, pero al pasar el tiempo y al ir yo creciendo en mi relación con Dios, I really learned that this is part of being Christian and that the Lord also suffered through this. he aprendido que esto es parte de ser cristiano y Jesucristo también sufrió este tipo de maltrato.
And ultimately, Y últimamente, all this is just for the glory and honor of the Lord. todo lo que pasa en mi vida es para la gloria y el honor de nuestro Señor. Helenita, la misma pregunta. Creo que es importante la manera en que vemos que piensan de una manera un poco cercana, pero sí nos gustaría que nos dijeras si tú has sentido esa molestia de parte de tus compañeros. Yeah, so I just moved to public school this year. I was at a Christian school before. Sí, en mi caso yo acabo de cambiarme de escuelas. Yo estaba en una escuela cristiana privada, ahora estoy en la escuela pública. And something that I really prayed for was that my peers would see Christ through me. Y una de las cosas por las cuales yo estuve orando mucho era para que mis compañeros de la escuela miraran a Jesucristo a través de mí. And I didn't realize like how challenging that was going to be when they saw Christ through me. Y yo no entendía, no llegaba a entender qué tan difícil iba a ser que eso pasara, que miraran a Jesucristo a través de mí. They were able to see right off the bat that I was a Christian Y pudieron ver casi de inmediato que yo era una cristiana and just kind of expected more from me y bueno, me esperan más de mí. and had a lot of questions about my faith, Se han preguntado, me han hecho muchas preguntas acerca de mi fe. and that's held me to like the responsibility of having to know those answers to those questions. Y eso para mí es una responsabilidad porque yo tengo que darles una respuesta. So that's just my struggles. Y eso es, bueno, parte de mi batalla diaria. Gracias por compartir desde lo profundo de su corazón acerca de que el cristiano sufre, como dice ustedes, que Jesucristo sufrió por ser quien era, y nosotros al tratar de reflejar o al ser como somos y al reflejar nosotros una fe en Jesucristo, vamos a sufrir ataques. Así es que los jóvenes, más que nada, ahorita en este tiempo, hay un sentimiento de anticristianos. O sea, todas las personas, los muchachos, ahorita lo que menos quieren saber es algo acerca de ir a la iglesia, cantarle, alabarle, orar y estudiar y escuchar la palabra de Dios y saber por qué Cristo murió en la cruz. Así es que es tan importante conocer la manera en que piensan los muchachos. Ahora la siguiente pregunta es algo que sí realmente requiere de que como que nos digan, que nos enseñen cómo piensan los jóvenes que no son cristianos en la escuela. Ustedes al ver a los jóvenes que no son cristianos, ¿cómo piensan ellos? ¿Cómo piensa la juventud ahorita, hoy en día? ¿Qué es su manera de ser? ¿Qué buscan los jóvenes hoy en día, Vicky? I think something that a lot of teenagers look for these days is Yo creo que algo de los que los jóvenes están buscando hoy en día a safe place in a way, or es un lugar seguro de cierta manera, a place where they feel loved. un lugar donde ellos sientan que son amados. What I've seen a lot is a lot of teenagers always looking for someone to depend on. Yo lo que miro es de que muchos compañeros en la escuela pública buscan a alguien que sea confiable, que puedan contar con esa persona. And I think that's where the important part comes of really the importance of having Christ in your life. Y ahí es donde yo creo que es tan importante el tener a Cristo en su vida. Because some teenagers don't realize how important it is to have a relationship with Him. Porque muchos jóvenes no entienden qué tan importante es tener una relación con Jesucristo. The Bible says that God is love, La Biblia nos dice que Dios es amor, and I feel that a lot of kids these days, they've never really experienced it, and it's just something that they're looking for. y yo siento que muchos jóvenes hoy en día es algo que no han experimentado,
y es algo que están buscando, el verdadero amor. And sometimes Y muchas veces they don't know about Christ, so they look for in other things that aren't going to benefit them. no conocen acerca de Jesucristo y lo buscan esa necesidad en otras cosas que muchas veces desgraciadamente no son beneficiosas. I also think that También yo creo, it's hard being a teenager, es difícil ser un joven hoy en día and I feel so sad whenever I see teenagers struggling that don't have Christ, because yo me da tristeza mirar otros jóvenes que tienen dificultades porque no son cristianos, they don't know what the feeling of real peace and real love is. porque no saben el verdadero significado del amor y de la paz. And I think that should be something very important, that we try to spread the word of God to teenagers more. Y yo creo que es algo muy importante que tenemos que hacer nosotros, el compartir la palabra de Dios entre los jóvenes. Elenita, ¿qué has visto tú? Porque yo sé que como ustedes tienen clases en diferentes horarios, con diferentes compañeros, entonces, ¿qué es lo que podrías agregar acerca de qué has visto tú en la necesidad de los jóvenes acerca de acercarse por la fe a Jesucristo? ¿Sienten ellos que se van a reír de ellos si se acercan a Dios? ¿Cómo ves? ¿Cómo piensan los jóvenes a tu alrededor? So, I think what's like a common phrase in high school Yo creo que algo que se dice mucho en la escuela, is like, what's the meaning of life? ¿cuál es el significado de la vida? Or like, what's my purpose? ¿O cuál es mi propósito en este mundo? Or, you know, some kids are like, I have no life, I have no purpose. Muchos muchachos dicen, yo no tengo ni vida ni tengo propósito. And for me, Y para mí, my whole purpose of being todo mi propósito de ser is to serve the Lord. es el servir al Señor. So, yeah, I think that's what a lot of teens are missing, is just, Yo sé que muchos muchachos se están perdiendo de esto. and like Vicky was saying, Y como Vicky estaba diciendo, just like looking for it in other places. están buscando esa necesidad que tienen, están buscando algo así en lugares equivocados, And in other people. en otras personas. Another thing is like Otra cosa también, like validation from your peers, que están buscando ser reconocidos por las personas de su misma edad. like what you wear, how you look, Quieren ser aceptados, cómo se visten, cómo se miran, when it's all just like none of that matters. que al final de cuentas esas son cosas que no valen la pena. So I think that's something that that teens look for, is like your purpose and what you're here for. Es lo que están buscando los jóvenes. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es la razón cuál es la razón para estar aquí? I think what they're missing is that they're not living for their creator. Y yo creo que lo que les hace falta es de que simplemente no están viviendo sus vidas para el Creador. Elenita, ¿por qué crees tú que ellos tienen un vacío en su corazón y que no saben cómo llenarlo? ¿Qué falta? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros como cristianos para poder darles ese camino a los jóvenes? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podrían hacer ustedes en la escuela para que los muchachos tuvieran ese acercamiento sin importar lo que van a decir otros de ellos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes? Adelante, Elenita. Yeah, I think a huge thing Yo creo que algo muy grande is to be an example. es ser un ejemplo, That's like a huge thing. es algo muy importante. If I wake up in a bad mood, Si yo me levanto de malas, I really like try and not to bring it to school, yo trato de no llevar esa actitud, esa mala actitud a la escuela, because they know that I'm a Christian, porque ellos ya saben, yo ya me he identificado, yo ya he dicho que soy cristiano. and a huge part of my testimony is to be joyful and grateful. Y gran parte de mi testimonio es el ser agradecido y el tener gozo.
And of course, everyone's going to have bad days. Y por supuesto, todas las personas van a tener un día malo. But when you're living in the world, Pero cuando uno está viviendo en el mundo, you're going to look at it as you're Christian. Why are you not living to your testimony? cuando uno vive en el mundo, lo miran a uno que si tú eres un cristiano, ¿por qué no vives como un cristiano debería de vivir de acuerdo a su testimonio? And I think that that's like a huge responsibility to put on Christian teenagers. Y yo creo que esa es una gran responsabilidad que se pone, una gran responsabilidad que se pone sobre los jóvenes cristianos. But again, like Vicky was saying, Pero with una vez más, como estaba diciendo Vicky, God can use us even though we're young, Dios nos puede usar a nosotras, incluso siendo jóvenes. is giving us that responsibility. Y la manera en la cual nos ayuda es dándonos esa responsabilidad. Because a teenager is going to know how a teenager thinks. Porque un joven va a saber exactamente cómo se siente otro joven. So it's going to be easier for teenagers to be the example than adults. Es más fácil para un joven cristiano ser ese ejemplo que una persona adulta. Vicky, ¿qué podemos hacer como teenagers, como joven, en la escuela y en cualquier otro lado, entre los jóvenes de la familia, por ejemplo? ¿Qué podemos hacer ustedes para que los jóvenes de la familia o jóvenes en la escuela, con los amigos, se puedan acercar a Dios? ¿Qué podemos hacer? Elenita decía, ser un ejemplo y está bien. ¿Cuál es tu idea hacia este mundo que hay tantos jóvenes que necesitan de Dios? Porque tú dijiste, los jóvenes buscan algo, pero no saben cómo lograr eso. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedes hacer tú? It kind of has the same thing to do with Elena's idea of being an example. Y yo creo que tiene que ver también con la idea que tiene Elena, ser un ejemplo. I think Yo creo as a Christian, que como that's cristiano one of our main responsibilities, as she said. es una responsabilidad principal, como ella estaba diciendo. As a Christian, Como cristiano, we're supposed to follow Christ, but also be examples of Christ. nosotros tenemos que seguir a Jesucristo, claro, pero también tenemos que ser un ejemplo de lo que es Jesucristo. But I also feel that we should go and minister to people. Yo creo que también nosotros tenemos que ir y administrar a otras personas. For example, if we see if someone's having a difficult time, go up to them and be like, Si try to nosotros, start a conversation. si nosotros miramos que otra persona en la escuela está teniendo un día difícil, está teniendo un problema, ir a hablar con esa persona y tratar de ayudar. And when I mean help is obviously try to comfort them, but also try to tell them the word of God. Y cuando digo ayudar, claro que estoy hablando de escuchar, pero también el compartir la palabra de Dios. It may be easy to say, but it's something really difficult, especially in the world that we're living in now. Yo creo que se dice fácil, pero es algo muy difícil de hacer, sobre todo en el día en el que estamos viviendo. And it's definitely something that the Lord gives us strength to do. Y definitivamente es algo en una área en la cual el Señor nos da la fuerza para hacerlo. So ultimately, I think that we should be an example as teenagers, like Elena said. Yo creo que al final de cuentas es lo que tenemos que ser. Tenemos que ser un ejemplo de jóvenes cristianos. Because us as teenagers, we know what goes through teenagers' minds. Nosotros conocemos y nosotros sabemos lo que pasa por la mente de un joven. ¿Creen ustedes que la manera en que ustedes, porque dicen ser un ejemplo, la manera en que ustedes se visten, ustedes hablan, cómo actúan y cómo controlan sus emociones, como decía Elenita, eso es parte de lo que ustedes tienen que cuidar? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo lograr que nosotros, nuestra manera de vestir, porque los jóvenes les gusta vestirse de acuerdo a lo que ustedes
han experimentado en la época en la que están viviendo. ¿Se visten diferente los jóvenes que son cristianos y los que no son cristianos? ¿Hablan diferente los que son cristianos y los que no son cristianos? Y también actúan diferente, como decía Vicky, van y hablan con alguien y sonríen y le dan apoyo, inclusive escuchar a alguien. ¿Son diferentes las personalidades? ¿Qué encontramos nosotros en ellos? ¿Cuál es la diferencia entre un muchacho que no es cristiano y uno que sí es cristiano? ¿Cuál es la diferencia? Ultimately, I think it's like you Últimamente said, yo like pienso how we present ourselves, ¿Cómo in a nos, way, cómo nos presentamos nosotros? Nos representamos nosotros. how we act, how Cómo we nos talk, comportamos, cómo hablamos, how we get along with people. cómo nos llevamos con otras personas en la escuela. There is definitely a difference between how we talk, how we have fun. Definitivamente hay una diferencia en la manera en la cual nosotros, por ejemplo, nos divertimos. One of the big differences that I just said was the way that we talk. Como dije, una de las grandes diferencias que se debe de notar es la manera en la cual nos expresamos, en la cual nosotros hablamos. I think that is creo. one of the biggest ways you could Una de las Be más an grandes maneras example. que puede ser un ejemplo. is, I guess, speak life, because the Bible says that our tongues have power. Y es el hablar bien, el hablar, hablar expresivamente, como nos dice la palabra de Dios, que es importante cómo usemos nuestra lengua. And like I was saying, like the difference is how other teenagers, they have fun or they use their time, I guess. Y lo más importante es que miren la diferencia en cómo nosotros usamos nuestro tiempo y otras personas que no son cristianas usan su tiempo. Or what kind of music they listen to. O el tipo de música que ellos escuchan. Or the people they hang out with. O las personas con las cuales ellos se juntan. I think that's a big difference. Eso yo creo que es una gran diferencia. Like, for example, Como por ejemplo, some of my friends, they're not Christian. and algunos de mis amigos no son cristianos. I do try to speak the word to them. Y yo trato de compartir la palabra de Dios con ellos. But obviously in the world we live in, it's difficult. Pero obviamente en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo And hoy en día es difícil. It's something that I pray for strength to do. Y es algo por lo cual yo le pido al Señor que me dé fuerzas. And sometimes they'll ask me to go do things with them. Algunas veces me piden que los acompañen. But I'll be like, I'm busy, I have to do something in church. Or, Siempre les tengo que decirles, decirles que estoy ocupada, que tengo algo que hacer en mi iglesia. and they'll be like, oh, and they'll like, I guess they'll seem kind of bothered in a way. Y parece que en la respuesta, cómo se expresan ellos, parece que les molesta mi respuesta. But I know that me saying stuff like that is like, and showing them, well, I don't know, like to put it this way, but Yo sé que la manera en la cual yo me expreso, I know that it'll eventually they'll see how yo sé que Christ eventualmente works ellos van a through me. mirar cómo Dios trabaja, cómo Cristo trabaja a través de mí. And I guess like, Y yo creo I guess that's something that is a difference is like how they think in a way. cómo ellos piensan de cierta manera. They think of, I think they, I don't really know how to put it, No sé cómo decirlo, but they just don't know where to pero no find saben that, cómo encontrar. what is that word? Like, Cómo encontrar la manera de poder decirles a lo que ellos pudiera despertar en ellos esa diferencia, cómo llegar a ellos. Elenita, ¿qué es lo que tú crees que es la diferencia entre cómo hablan, cómo actúan y cómo actúan las personas cristianas en la high school y cómo actúan los que no son cristianos? Aparte de ustedes ven que hay más muchachos cristianos y cómo se relacionan.
Yeah, so there's definitely Christians. There's definitely other Christians at my school. Definitivamente hay más cristianos en mi escuela. Most of them, we use the term lukewarm Christians. Como nosotros usamos la expresión, son cristianos tibios. But that's not my place to judge. No esa no es mi posición para juzgarlos. That's on, that's God. That's between them and God. Eso es entre ellos y Dios. But a huge thing that wasn't mentioned, Algo muy importante que no se mencionó, besides the way that we dress and the way that we talk, aparte de la manera en cómo hablamos y cómo nos vestimos, as teenagers, a huge thing in our lives is social media. una de las cosas muy grandes en nuestras vidas hoy en día para los jóvenes son las redes sociales. And everyone can see who you're friends with. Todo el mundo se da cuenta quiénes son los amigos de uno. Everyone can see what you like, what you don't like. Y todos se dan cuenta lo que a uno le gusta y lo que a uno no le gusta. They can see what you post. Ellos se dan cuenta de lo que uno publica. And social media is something that's like very fun and very like a necessity to keep in touch with people. Las redes sociales es algo muy divertido y una necesidad para nosotros mantenernos en contacto con las otras personas. But it can be turned into something very sinful and very dangerous. Pero se puede convertir fácilmente en algo que es muy peligroso y pecaminoso. So just seeing the difference between how Christian teenagers use social media. El ver la diferencia cómo jóvenes cristianos usan las redes sociales And how non-Christian teenagers use social media y cómo los jóvenes que no son cristianos las usan las redes sociales is very different es muy diferente. because me, myself, I'm very careful about who I follow and who I don't follow. Porque, por ejemplo, yo tengo que tener mucho cuidado a quién sigo en las redes sociales y a quién no sigo en las redes sociales. Because if I have friends Porque si yo tengo amigos who are non-Christians que no son cristianos from my school de mi escuela and they see that I am following someone in pop culture y ellos miran que yo estoy siguiendo a una persona en la cultura popular who does not keep up with my Christian testimony, que no tiene nada que ver con mi testimonio como cristiana, they're going to ask themselves, I thought she was a Christian. ellos se van a hacer esta pregunta. Yo pensaba que ella era una cristiana. And I don't want it, it's just a follow. Y es algo que yo no quiero. So that's where I really try to be careful, along with everything else, but mostly social media. Y es algo con lo que tengo que tener mucho cuidado, con todo lo demás, pero sobre todo hoy en día con las redes sociales. Tenemos todavía tiempo. La última pregunta quiero dejarla al final y tenemos todavía tiempo. Pastor Francisco, si usted tiene en mente algo que se le venga a la mente y quiera compartirlo o quiera preguntarle a las muchachas, adelante. Yo traje, porque sabía que nos iba a sobrar tiempo, y traje unas preguntitas para las muchachas escondidas, como bajo la manga, que no le quise. Estas preguntas se las di con tiempo para que ellas las pensaran, pero traemos unas preguntas más, un poco más personales. No tienen que ellas darnos un sentido personal, pero sí que piensan acerca de estas preguntas. No sé, ¿tiene usted alguna pregunta? Pues bueno, en primer lugar, compartir con los hermanos que nos están mirando, con las diferentes congregaciones y con nuestra congregación también, y todos nuestros amigos y conocidos que nos miran a través de este medio tan importante, es de que sí, el pastor Marcos sí le dio las preguntas principales, básicas, de las cuales íbamos a hablar, pero las respuestas son totalmente de ellas. Sí. Nadie se juntó con ellas y les dijo, yo creo que deberías decir esto, yo creo que deberías decir lo otro. Fue totalmente de ellas, porque era lo que queríamos. Uh-huh. Queríamos saber cómo piensan ellos, cuál es el sentir de los jóvenes cristianos hoy en día, y la única manera de hacerlo bien era dejarlos que ellos expresaran
a sí mismos de la mejor manera que ellas pudieran. Y sí, a lo mejor les hace falta decir alguna cosa con exactitud, pero en realidad nosotros queríamos esa sinceridad, esa honestidad, así que lo dejamos así, preferimos dejarlo así. Y yo sé que el pastor Marcos dijo, yo quiero escuchar lo que ellas dicen, Sí, claro. directamente de su corazón. Si nosotros nos ponemos a pensar, mis hermanos, y es algo muy importante hoy en día, es de que no es suficiente todo lo que hacemos para estar cerca de nuestros hijos. Y estamos hablando con cristianos, estamos hablando de cristianos, estamos hablando de hogares cristianos. Hoy en día más que nunca tenemos que estar con nuestros hijos. Y hoy más que nunca tenemos que hacerlos sentir y demostrarles una y otra vez que los amamos, que nos importan, que tienen un propósito en esta vida, que el Señor las ama, que son importantes en su plan y en la voluntad que Dios tiene para este mundo, cada uno de ellos, y que valen mucho. Una y otra vez escuchamos de jóvenes, sobre todo jovencitas, que tienen muchos problemas con la depresión, desgraciadamente. Es algo muy difícil hoy en día darnos cuenta de esa realidad, pero es real. Tenemos que constantemente decirle a nuestras hijas que la vida es hermosa, que es un regalo de Dios, que tienen un propósito en esta vida, que Dios las ama y las quiere así como ellas son. Amén. Así como ellas son. Tenemos que decirlo constantemente, que ellas entiendan que las amamos, que las queremos, y sobre todo que Dios las ama y las quiere y tiene un gran plan para cada una de ellas y de todos los jóvenes cristianos. Y sobre todo, hermano, que para todos nuestros televidentes, que sí se puede. Los muchachos hoy en día podemos pensar que, bueno, que son jóvenes, que se tienen que divertir, que tienen que conocer el mundo. Sí se puede ser joven y ser cristiano, ser diferente. En este mundo tenemos que decirles a todos los jóvenes que sí se puede, que hay gozo en Cristo, que hay alegría en ser cristiano, que hay esa manera de disfrutar la vida siendo cristiano, siendo un joven el cual guarda su vida, el cual guarda su testimonio, guarda su manera de ser, su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de relacionarse. Y yo tengo una pregunta un poco, sé que les va a causar un poquito de sorpresa, pero ¿a qué edad un joven debe de empezar a tener novio? A ver, las muchachas, ¿cuál es la edad que una muchacha joven como ustedes, porque es inevitable que las personas como ustedes de 15, 16, 17 años sientan atracción por los jóvenes? ¿Cuál es el comportamiento que debe de tener? ¿Deben de tener novio? ¿A qué edad? ¿Todavía no? ¿Deben de esperar? ¿Qué es lo que ustedes piensan acerca del noviazgo en esta edad? A ver, Vicky. I really do think that Yo en realidad creo, obviously you have to be mature, obviamente tiene que ser uno maduro. and I don't think Y yo no having creo, a boyfriend is something that just happens. yo no creo que el tener un novio es algo que simplemente pasa. I think if you're a Christian, Yo creo que si uno es cristiano, it's probably something that you should have prayed about, es algo que uno tiene que orar al respecto, something that you've asked the Lord for, algo que uno le ha pedido al Señor acerca de esto, or something that the Lord revealed to you. o algo que el Señor le ha revelado a uno. I think you have to be mature in your faith, Yo creo que tú tienes que ser maduro en tu fe, because having a boyfriend, porque el tener un novio, I think that
I don't think it's just something for fun as some teenagers these days Yo no do creo it que for. yo no creo que es algo simplemente para divertirse, como muchos jóvenes lo piensan hoy en día. I don't think it's something that you just do because you don't feel loved. Yo creo que no debe de ser algo que uno hace simplemente porque uno no siente amor, Because obviously you should find your identity in Christ. porque obviamente uno tiene que encontrar su identidad en Cristo. But I think the age you'd probably have to be, I don't think you would have to be, like, you'd have probably, like, in your late teens maybe. Y yo creo que uno se But, tiene que esperar okay. uno hasta que ya esté suficientemente maduro, tal vez ya a cierta edad para poder tener novio. But I think it's ultimately up to what you and the Lord have. I mean, what the Lord has, His plan is for you. Y yo creo que al final de cuentas es algo que simplemente el Señor le va a revelar a uno en su plan. But I think, yeah, that's the thing. I think it's obviously it could be a Definitivamente, certain obviamente. age. You can't be a little kid. Uno no that puede way. ser That's demasiado obviously joven. not okay. No es algo que está bien. You obviously have to be mature and Tiene que ser uno realize what maduro you're doing y darse cuenta uno de lo que está haciendo. and how, like, it isn't, how do I say it? Like, it's something serious. Es algo serio, muy serio. Elenita, en la high school, yo sé que muchos muchachos de high school ya tienen novias allí en la high school. ¿Tú crees que eso está bien o que es algo que debe de esperar? I think Yo creo, that a huge thing algo importante, muy importante, that does not get talked about que no se habla mucho in the church that should get talked about en la iglesia y que tal vez se debería de hablar más en la iglesia, is the amount of sexual temptation that teenagers go through. es la cantidad de tentación sexual que los jóvenes son expuestos hoy en día. Yeah, that is a huge responsibility Hay una gran responsabilidad in any relationship, en cualquier relación, but especially a Christian teenage relationship. pero sobre todo un joven cristiano. If your relationship with Christ isn't what it's supposed to be at, Si su relación de un joven con Jesucristo no es como debería de ser, you are not going to be able to keep those boundaries. uno no va a ser capaz de tener esas limitaciones en una relación con otro joven. As Christians, we have to remember that our body is a temple. Nosotros como cristianos tenemos que recordar que nuestro cuerpo es el templo del Señor. And for women Para una mujer, or young girls, para una jovencita, you have to remember that those boys are your brothers in Christ. uno tiene que recordar que los otros jóvenes cristianos son primero sus hermanos en Cristo. And why would you want to do anything ¿Y por qué va a querer uno hacer, to tempt them into sexual immortality? o por qué uno va a querer hacer una tentación para sus hermanos en Cristo? And the same thing for boys too. Y de la misma manera para un joven cristiano. Why would you want to do that to your sister in Christ? Porque un joven cristiano va a querer hacer lo mismo con su hermana en Cristo. So I think if you're going to date, Yo creo que si uno va a estar noviando, it should be with the intention to get married. tiene que ser solamente con la intención que al final termine eso en matrimonio. And if you want to get married at 18 or if you want to get married at 50, Si usted se quiere casar a los 18 años o a los 50 años, that's between you and the Lord. eso es entre usted y el Señor. And a huge thing is that you should love God first and most, Pero primero que nada uno tiene que amar a Dios sobre todas las cosas to be able to respect yourself para ser capaz de respetarse a sí mismo and to love someone else. y para poder amar a alguien más. So, yeah. Amén, amén. Qué respuestas tan interesantes. Y tenemos todavía un poco de tiempo y no quiero dejar pasar estas preguntas porque realmente estamos siendo muy sorprendidos y a la vez muy beneficiados con sus respuestas,
¿Por qué? ¿Por qué muchos adolescentes no se interesan en ir a la iglesia, Lenita? ¿Por qué tú crees que los muchachos, la mayoría, no todos, pero la mayoría, si tú le dices vamos a la iglesia, no quieren, no van, no se interesan, no les gusta? ¿Por qué no van? ¿Por qué no van a la iglesia los muchachos? ¿Y qué necesita la iglesia, nuestra iglesia, para que los muchachos se interesen en ir a la iglesia? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? That's a hard question for me to answer Es una pregunta difícil para mí el contestar. because as a Christian, Como yo como cristiana, you know, church is like my safe zone. mi iglesia es mi zona de seguridad. It's my house of worship. Es la casa donde yo adoro. It's where I go to be with the Lord. Es a donde yo voy para estar cerca del It's where I feel Señor. closest to Him. Es donde yo me siento más cercana a Él. But for teenagers Pero para los jóvenes, who especially aren't saved, aquellos que no son salvos, they have no connection with that. no tienen ninguna conexión con Dios. So I think like a big part of it Yo creo que una cosa muy importante acerca de esto is to start with something that they like. es empezar con algo que a ellos les guste. A huge thing that I remember growing up in the church was church camp. Algo para mí que yo me acuerdo con mucho, que a mí me gusta mucho acordarme, que tengo muchas memorias creciendo en la iglesia, era el campamento cristiano. You know, we would have kids who hadn't gone to church, but we would take them to church camp. Por ejemplo, nosotros invitábamos a muchos otros niños y jóvenes que no eran cristianos y los invitábamos a campamento cristiano. You know, and they were there like every single week after that. Y después de que ya regresábamos de campamento, ellos seguían yendo a la iglesia And they would, you know, get saved y le daban su vida al Señor, and become members of the church. y al final de cuentas se hacían miembros de la iglesia. So I think just first is finding something that they can relate to. Y yo creo que es algo muy importante, el poder encontrar algo que ellos se puedan relacionar, algo que les guste. Vicky, ¿has invitado a algún compañero tuyo de la escuela a la iglesia? ¿Y qué respuesta te ha dado? ¿Por qué no va? ¿O sí ha ido? Quizás es algún muchacho que te interesa más que los demás y quieres que vaya a la iglesia. ¿Has invitado a alguien y no ha querido ir de la escuela? Well, I've been tempted to invite people. Bueno, pues sí, he intentado varias veces invitar a gente. Some have agreed, Algunos han estado de acuerdo, some have not. algunos no. But I do think that Pero yo creo, inviting them to church el invitarlos And the a la iglesia, and the ones that do agree to go, y los que están de acuerdo en ir, once they go, I really think that plants a seed. y yo creo que una vez que van, And I know that they will remember, yo creo que una vez que ya van, nunca se les va a olvidar esta experiencia. even if they don't return, Y incluso si ya no regresan después. because there will always be that seed planted that Porque siempre va a estar allí esa semilla que fue plantada en su corazón. someone reached out Que alguien se acercó a ellos and shared the word of God, which brings a lot of comfort and que alguien que compartió la palabra de Dios con ellos, eso trae mucho conforte. what was I gonna say? There have been people who rejected the idea, Ha habido algunas personas en mi vida que han rechazado esa idea de ir a la iglesia, but I just continue to pray for them pero yo simplemente continúo orando por ellos. and pray that the Lord deals with their heart. Y que el Señor siga lidiando con sus corazones. I've had people come up to me and want to come to church with me, Y he tenido yo personas que se han acercado a mí y que han querido venir a la iglesia conmigo. and that's made me very happy Y eso me ha traído mucho gozo. because I know that once again that this is an opportunity this is the Lord using me Porque yo sé que esa es una oportunidad que el Señor me da para usar. to lead them to Him. Para usarlos de una manera para que ellos se acerquen a Dios. But I think that Pero yo creo the church should do more to la try to iglesia reach debería out hacer más para acercarse a los jóvenes, to
to the teenagers. a los jóvenes. And like Elena said, like Como estaba diciendo Elena, reach out to them in a way where they'll feel comfortable. a acercarse a ellos de una manera en la cual ellos se sientan cómodos. Because we can't just go up to them like, oh, you better come to church, or like, you know, pressure them into doing something. Porque no se puede amenazar y no se puede poner presión a los jóvenes para que vayan a la iglesia. Because I feel like that just pushes them more away. Porque yo pienso que eso simplemente los aleja más del Señor. But I think that we could also bring the church to them. Y yo creo que nosotros debemos de traer la iglesia a ellos. I don't think the church is the only place where you could hear the word of God. Yo no creo que la iglesia solamente sea el único lugar donde se puede escuchar la palabra de Dios. We as Christians, we are the Nosotros como church. cristianos somos la iglesia. I don't think a building is a church. I think it's the people. Yo no creo que un edificio es la iglesia. Yo creo que la gente es la iglesia. So us as Christians, we bring Christ to them. Nosotros como cristianos somos los que vamos a llevar a Cristo hacia ellos. And God willing that they'll come to church with us. Y primeramente Dios, ellos irán a la iglesia con nosotros. Because it's good to have fellowship with people like. Porque es bueno tener compartir. Es muy interesante lo que los jóvenes piensan, y espero que usted esté con nosotros todavía. Se nos ha ido la hora de una manera rapidísima, escuchando a dos jóvenes que están en la high school, que han visto lo que nosotros quizás como padres no miramos. Muchas veces hay alguna reunión para los padres en la escuela, y regularmente nosotros, la comunidad latina, no tenemos una inclinación a interesarnos por ir y preguntar y ver. Uno de los problemas principales es el idioma, también nuestras ocupaciones, el trabajo, el cansancio, las jornadas de trabajo duras, levantarse de madrugada aquí en el Valle, son fenómenos que pasan con la comunidad latina, pero yo les animo a que se interesen más por conocer el sentimiento de los hijos, cómo piensan, cómo actúan, quienes realmente ellos se sienten que son, y cuáles son sus necesidades. Tenemos todavía un poco de tiempo, comenzamos un poquito después de las 8, y realmente tengo dos preguntas finales, dos preguntas que pues necesitamos tenemos 10 minutos más. Así es que, ¿qué mensaje o qué esperan y cómo se han sentido con el apoyo de sus papás hacia ustedes como jóvenes? ¿Qué mensaje le darían a sus papás, Elenita? ¿Qué le dirías a tu papá y a tu mamá por todo lo que te han enseñado, por todo lo que te han apoyado? ¿Cómo te sientes con ese grande amor que te han enseñado y que te han llevado por ese camino? I think Yo creo that your parents que tus padres, are your first role models. son sus primeros ejemplos. And I think sometimes parents are the perfect examples of parents mess up. Y yo creo que los padres son a veces el mejor ejemplo de cuando una persona se puede equivocar. That they're Christians, but they're not perfect. Que sí son cristianos, pero no son perfectos. And that, you know, being a Christian Que el ser cristiano isn't just a religion. es más que una religión, It's a relationship. es una relación. And I see that in the center of my parents' marriage. Y yo lo miro que está en el centro de el matrimonio de mis padres. I see that with our relationship. Yo miro eso en la relación que ellos tienen conmigo. And I see that in the relationship that they have with others and with the church. Y yo miro que ellos tienen esa relación de esa manera con las otras personas en la iglesia. So, yeah, they're just, they're like
my examples. Y sí, ellos son mis ejemplos. And they're living up to that responsibility that God has given them. Y ellos están viviendo, tratando de cumplir esa responsabilidad que el Señor les ha dado. ¿Cómo se siente tu corazón con ese apoyo que has recibido, Vicky, de tus papás, en tu relación con Dios, en esta vida de adolescente que estás viviendo, con ese cariño y el amor que hay entre tus papás y tú? ¿Cómo te sientes? ¿Qué les dirías? ¿Cómo les agradecerías? They have helped me a lot Ellos me han ayudado mucho with my walk with Christ. en mi andar cristiano. And like Elena said, they're Como not está diciendo perfect. Elena, no son perfectos. They make mistakes. Cometen errores, But they have been examples. pero han sido ejemplos. My mom has been a Mi good mamá example. ha sido un gran ejemplo. She has she is an example of what a godly woman is to me. And, Ella es un ejemplo de cómo una mujer cristiana debe de ser. and someone that I look up to and Y alguien a la que yo me miro como un ejemplo. want to be like. Y alguien que yo quiero ser así. They're obviously we're growing each day Obviamente estamos creciendo cada día with Christ. con and Cristo. It's not easy. No es fácil, The Lord never promised it would be, pero nuestro Señor nunca prometió que iba a ser fácil. but He promised He would be there with us. Pero sí nos prometió que iba a estar con nosotros. I grew up Christian, Yo crecí cristiana, but having a religion and having a relationship is two different things. pero tener religión y tener una relación son cosas muy diferentes. And at a certain age, I Y a learned that. cierta edad yo entendí eso. And I had to take on the responsibility of having that relationship with Christ, and because it's not a one-sided relationship, you both have to work on. Y yo llegué a cierta edad en la cual yo tuve que tomar esa relación en la cual uno también tiene que hacer su parte para mejorar la relación. And my parents have definitely helped me Y mis padres definitivamente me han ayudado. when I need advice. Cuando necesito un consejo, When I have questions about life and cuando yo tengo How- preguntas acerca de la vida. and the Lord has also spoke through them, Y el Señor también ha hablado a través de ellos, which included the advice stuff. incluyendo en lo que tiene que ver con esos consejos que me han dado. But I see Christ through my parents, Yo miro a Cristo a través de mis padres, and like any other Christian, he's still he is still changing us, y Él todavía nos está cambiando, nos está moldeando. and each day we should be changing with Christ. Y cada día debemos de estar cambiando con Cristo. But I would thank my parents for the godly examples they've provided, even though no one's perfect. Pero yo agradezco a mis padres por ese ejemplo cristiano, aunque yo sé que nadie es perfecto. Créanme que en esta hora es insuficiente para conocer y para poder hacer tantas preguntas y tantos comentarios de parte de dos jóvenes que están ahí mirando el mundo de una perspectiva en la cual nosotros no la miramos. Es interesante ver y conocer cómo piensan, cómo ellos se comportan en los diferentes lugares donde no están en la casa y cómo piensan acerca de Dios. Es muy halagador para mí saber que estas muchachas son parte de nuestra iglesia, son parte de esas personas que nos dan un ejemplo de que los jóvenes pueden ser transformados por la palabra de Dios. Los jóvenes pueden vivir una vida Así es. cristiana. Y quisiera nada más darles un minuto a cada una para que contesten la pregunta que habíamos dejado para el final, y es la pregunta que ya les había dado acerca de qué es el mensaje que
le mandas a todos los jóvenes? Elenita, en un minuto, si nos puedes dar ese mensaje que tú les dejas o les quieres decir a los jóvenes, ¿qué les dirías a los jóvenes? Christian young people or non-Christian? ¿A quiénes? ¿A personas cristianas o no cristianas? Para las personas, para los dos, principalmente para los no cristianos, tu punto de vista, ¿cómo los invitarías? ¿Qué les dijeras? ¿Cuál sería tu consejo acerca de cómo ves tú la vida y cómo la ven ellos? So I just think, first my advice for Christian Primero que nada, a mi mensaje, mi consejo para los cristianos is just to continue to be the example. es el continuar siendo un ejemplo. We are changing every day, like Vicky said, Estamos cambiando todos los días, como dijo Vicky. and I think just to continue to grow, Seguir creciendo, because at the end of the day, like, we're the Church of Christ. Like, porque al final de cuentas nosotros somos la iglesia de Cristo. there's gonna be a day where our parents and grandparents aren't here, Va a haber un día en el cual nuestros padres y nuestros abuelos no van a estar aquí. and we're the future. You know, we're the ones that are gonna spread the Y gospel. nosotros somos el futuro, nosotros somos aquellos los que vamos a llevar el evangelio. And for non-Christian young people, Y para aquellos que no son cristianos, like my dad was saying earlier, como estaba diciendo mi papá anteriormente, is that I know that's something that a lot of teenagers struggle with, yo sé que es algo que están batallando mucho los jóvenes hoy en día, is la depression. depresión. And I think that I know, like, it's so hard to wrap your head around, Y yo sé que es algo muy difícil de comprender, especially in those dark moments, especialmente en esos días, en esos tiempos muy oscuros. but that there is someone that loves you, Pero hay alguien que los ama and there's someone that created you to be exactly who you are. y hay alguien que los ama y que los ha creado para ser esa persona que son exactamente hoy. And that he wants you to be with him forever. Y él quiere tener una relación con ustedes para siempre. And I know that that concept is like Yo sé que ese concepto it's really hard to grasp, es muy difícil el entenderlo, el comprenderlo, but it's true, pero es verdad and he has a purpose for you, y tiene un propósito para usted. and you know, he wants to use you, and he wants to have a relationship with you, and he wants Él to lo get quiere to know usar you. y él quiere tener una relación con usted y usar. So you know, if you have a Christian friend that invites you to church, go. Si ustedes tienen un amigo cristiano que los invita a la iglesia, vayan con él. Elenita, gracias Elenita. Vicky, en 30 segundos, porque ya Elenita se comió 1 minuto y medio, en 30 segundos, ¿qué mensaje le darías tú a los muchachos que no son cristianos? ¿Qué mensaje le das tú a todo ese mundo de jóvenes que hay en las calles ahorita? I think that deciding to follow Christ is the best decision you'll make in your whole entire life. Yo creo que simplemente la decisión de seguir a Jesucristo es la mejor decisión que pueden hacer en su vida. You don't understand Usted the no entiende. peace, La paz, the love, el amor, the comfort el conforte of having a heavenly Father, de tener un Padre celestial our all-powerful Creator, que es totalmente poderoso, who wants to get to know you. que lo quiere a usted, que quiere conocerlo, He has a great plan for you, que tiene un gran plan para usted, and He loves you so much that que lo we ama can't tanto. comprehend. que no podemos entenderlo. And He wants to spend an eternity with you. Y Él quiere que usted pase una eternidad con Él. I wouldn't have time, but Yo sé He que no has tengo tiempo, changed my life in so many ways. pero Él ha cambiado mi vida de tantas maneras. I know I may seem young, but Yo sé que me miro joven, He has definitely changed me in good ways. pero Él definitivamente me ha cambiado para una mejor persona. And I don't think I would be in the place right now if I didn't choose to follow Him. Y yo creo que no estuviera en este lugar hoy en día si no hubiera decidido seguirlo. So my advice to you is Mi Reach consejo para out. usted es acérquese, find a local Christian church. encuentre una iglesia cristiana. Like Elena said, if someone invites you, go. Si alguien lo invita a la iglesia, vaya. It'll be the best thing to do. Será la mejor la mejor decisión que usted puede haber hecho. Bueno, no nos queda más que decirles muchísimas gracias por su atención,
muchísimas gracias para este programa. Gracias a Victoria Pacheco y Elena Vázquez que nos acompañaron aquí junto con el pastor Francisco Vázquez, Iglesia La Cruz en Bakersfield. Muchísimas gracias por este compartir de su corazón, de cómo piensan, qué es lo que miran en su alrededor, en las escuelas, cómo ellas se sienten cuando tienen amigos que batallan y que sufren por tener un corazón vacío y que no saben cómo llenarlo. Pero hoy aquí ellas les han comunicado que hay amor en Dios, que hay amor en las personas que son cristianas y que tienen aquí a dos personas jóvenes que tienen sus dos oídos dispuestos y su sonrisa para todos aquellos que se quieren acercar a Dios. Muchísimas gracias por su atención a esta hora con el pastor Marcos Osuna, la hermana Irma Osuna, que está aquí conmigo pero no se mira, está fuera de cámaras hoy. También nos acompaña el pastor Francisco Vázquez. Pastor, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias hermano por haberme invitado y muy buen trabajo, muy buen trabajo que se ha estado haciendo todos estos lunes, que todo sea para la gloria del Señor. Tenemos una noticia un poco difícil de decirles, pero por razones completamente ajenas a nuestro deseo, nos vamos a tener que ausentar por unos cuantas semanas del aire, pero vamos a volver en cuanto nosotros podamos. Así es que el apoyo de nuestro pastor Mark Harrison está ahí, pero por causas de fuerza mayor, porque tengo que viajar. El pastor Francisco tiene muchas ocupaciones, no tiene el tiempo, pero vamos a estar aquí de regreso muy pronto y se los vamos a hacer llegar esa noticia. Así es que muchísimas gracias, estamos muy contentos y muy agradecidos que usted nos haya acompañado en esta hora. Nos vemos la próxima vez. Así sea. Amén. Gracias, muchachas.